Muy buen día tengan todos ustedes. Hoy vamos a estar hablando de el anticristo. Su personalidad, es mito, es verdad, qué dice la Biblia, qué es nuestra mejor fuente. No hay otra fuente de dónde sacarlo. ¿De qué libro puedes sacar lo que el anticristo va a hacer o cuándo vendrá? Solamente de la palabra de Dios, ¿ok? Y para eso pues necesitamos conocerla, necesitamos ser entendedores, estudiosos de ella. Y hoy vamos a estar conociendo Biblia. Primeramente, sé que hay una pregunta del siglo. ¿Quién va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a venir? Pues esa misma pregunta estuvo en los tiempos de Jesús. Los discípulos también se la hicieron. Y no necesariamente de el anticristo, pero sí de los tiempos del fin. Y en los tiempos del fin, pues el actor intelectual, en la maldad y en todo lo demás, estamos esperando o se espera a quienes somos lectores de la palabra, conocemos y creemos que es el anticristo quien va a estar por un tiempo gobernando, más sin autoridad. Es importante que conozcamos. Así que, ¿qué les parece si iniciamos viendo esa gran pregunta que hicieron los apóstoles? Miren, aquí en Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, sino que será derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces vemos cuándo serán estas cosas, qué señal será de tu venida y del fin del siglo. Aquí vemos tres preguntas, ¿sí? Quieren las fechas, los tiempos, las señales de cuando Jesús va a venir. ¿Por qué? Porque los discípulos sabían perfectamente que Jesús vendría. Y otra dice, y del fin del siglo. Ellos también tenían la curiosidad que muchos hoy tenemos, o que muchos todavía no conocen y que pues especulan tantas cosas. Hoy vamos a tener como base la Biblia. Todo lo que se te enseñe, todo lo que se te diga, procura que esté en la Escritura, que sea bíblico. Ahí vas a saber si es verdad o no. Cuando te enseñen algo, bueno, di, está en la Biblia, me lo puedes mostrar para no caer en error, porque una de las artimañas del enemigo va a ser eso, el error. Acá en Mateo 24 están las profecías y nos vamos a ir cómo el Señor les responde a los discípulos y les da una serie de señales. Ahí vamos a entrar ahorita, ¿sí? Así que vámonos a Mateo 24:9. Fíjense cómo Mateo 24:9 nos dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lo primero aquí que está diciendo, yo me brinqué unos versículos, pero quiero decirte que para los que van a estar en el tiempo de Jesús, en estos tiempos tan malos que ya se estaban anunciando por los que estaban preguntando, que las cosas que ellos estarán haciendo habla de una persecución, ¿sí? Está advirtiéndoles y les está diciendo, los van a entregar a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos, ¿sí? Por causa de mi nombre. ¿Qué quiere decir? Que una de las señales, acá el Señor les está hablando de señales, ¿sí? Una de las señales va a ser la persecución sobre la iglesia.
Todo aquel que ahorita tenemos una libertad para predicar, pero todo aquel que predique llegará el momento en que nos lo van a prohibir. Por eso el Señor dice, buscadme mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque va a venirse una persecución. Y podemos continuar, dice, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, todos los que predicamos el nombre de Jesús, pues sabemos y estamos conscientes que hay una persecución. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Va a haber un pleito entre los mismos creyentes. Y unos van a aborrecerse, otros va a ser una división que este sistema va a traer. ¿Por qué? Porque al haber una persecución, ahí se van a ver los verdaderos cristianos. Ahí se va a ver el que fue emocionalista. Hay que pedirle al Señor que nos conceda el denuedo, la fortaleza para poder resistir hasta el fin. Y miren lo que dice. Dice, unos a otros, sino unos se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, otra de las señales, una falsa religión. Dice, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Acá está tocando primeramente el tema de la fe. Dice, se van a levantar gente que va a enseñar una falsa doctrina. ¿Sí? Dice, y van a engañar a muchos. Entonces quiere decir que mucha gente será engañada. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, otra de las señales es que va a haber una multiplicación de la maldad, de la perversidad, de pecado. Va a haber corazones endurecidos. No va a ser fácil conmover a la persona. Y vemos ahora situaciones, yo he visto videos donde los jóvenes hacen risa de un suicidio, hacen risa de lo que es la crueldad, los asesinatos, la manera, nos asustamos de cómo un joven puede matar a un perro con tanta hazaña, un gato. Entonces, hay una serie de señales que el Señor nos habla aquí en su palabra. Este es un trato directo que Jesús está hablando, teniendo con sus discípulos. Entonces, vemos que la persecución, está hablando le preguntaron por señales. Bueno, pues una de las señales le dice a la iglesia es que va a ser perseguida y que también te van a matar. Y esto, para que esto se puedes decir, no, ya sucedió, lo siento mucho, sucedió y en todos los tiempos, pero hoy es peor. Siempre ha sido horrible ver a un hombre en la fe que se le asesina o se le pone preso, como sucede en el caso de la India, China y muchos países, en Marruecos, en Medio Oriente. No tienes la libertad para predicar, vas preso, México, perseguidos, pastores perseguidas, iglesias quemadas por no adorar al santo patrono, que es una de las formas que le sacan dinero al pueblo. Entonces, cuando alguien llega y conoce la palabra y conoce que no se deben adorar imágenes, porque es lo que dice la Biblia, no por lo que unos locos se levantaron a enseñar en contra del culto a las imágenes. Entonces empieza una persecución. Al no adorar al santo patrono, bueno, como tú no adoras al santo patrono, te persigo, acabo contigo. ¿Por qué? Porque ya no me estás generando ingresos. Entonces, qué importante es poner atención en esto. Entonces, la persecución. Pero también hay una promesa, ¿no? Y esta promesa dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Por qué menciona naciones? ¿Por qué será? Porque la gente no cree. No nada más es un problema de América Latina o un problema de África. Las naciones están endureciendo para creer en Dios y hay muchos que están siendo engañados y al ser engañados están practicando una falsa doctrina.
Todo por no conocer. Por eso es que desde el principio les digo, todo lo que se les enseñe tiene que estar en la Biblia. Entonces, estas son las señales, unas de las señales que el Señor marca. Y dice que el que persevere hasta el fin. Por eso es que necesitamos adentrarnos en la palabra, porque aparte la palabra te fortalece. Fortalece tu espíritu. Cuando venga esa persecución vas a estar tan conocedor y vas a estar tan firme en tu fe, en lo que has creído, que nadie te va a poder mover de ahí. Entonces, a ese que persevere hasta el fin será salvo. Viene la victoria porque el enemigo va a ser destruido. Fíjate bien, te voy a leer otra parte de la escritura aquí en Mateo 24, seguimos, dice: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que hablaba Daniel, ¿sí? Dice el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces, yo recuerdo cuando yo por primera vez leí esta escritura, pues empecé con el Nuevo Testamento, decía, ¿cuál es esa abominación desoladora? Entonces me fui a Daniel para ver cuál era esa abominación desoladora. Y esa abominación desoladora habla de la instalación del anticristo cuando venga y se ponga en el templo, porque el templo de Jerusalén fue destruido, no tienen templo. El templo que construyó en los tiempos desde el Antiguo Testamento se construyó un templo, y ese templo, que el templo de Salomón, fue derribado. El Señor profetizó de él. Por eso aquí lo dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Está hablando, dice, cuando venga y se instale este personaje en ese templo, que se va a volver a levantar, y entonces van a decir, este es el verdadero Mesías. El otro Jesús no ha venido. De hecho, en Israel son pocos, no conocen a Jesús. Lo consideran un profeta más quienes han escuchado de él. Entonces, cuando se levante este templo, va a venir este falso Mesías a decir, yo soy el Cristo que estabas esperando. Y va a hacer señales, Pero vamos a continuar. Fíjense, aquí Daniel 7 habla de cómo se sentará un juez, dice, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos. Lo que quiere decir que el juez que se levanta a destruir y a quitarle el dominio a este ser que está mencionando aquí en Daniel, no es Jesús, no es el Padre, sino está diciendo que se le va a despojar y ese dominio se le va a dar al pueblo de los santos. Entonces, ¿a quién se le va a dar? A la iglesia. La iglesia es quien ahorita tiene el poder y la autoridad de parte de Dios para predicar las buenas nuevas. Pablo dijo, ¿cómo irán si no hay alguien que les predique? Entonces, es necesario que atiendas a quien te está enseñando la palabra, que busques conocer la palabra y que todo lo que se te enseñe sea con la palabra. Entonces será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. Entonces, la iglesia tendrá un reino eterno. Esto es lo que dice la palabra y nosotros lo creemos. Pero vamos a continuar con el anticristo. ¿Cuál será su personalidad? ¿Cómo va a ser su carácter, su temperamento? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver su personalidad. Y dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Tendrá el poder del engaño. Podrá engañar a la gente. Tendrá una astucia para engañar. Entonces, hay 3 niveles del que va a engañar: político, religioso y económico.
Entonces, él va a traer engaño y todo, dice, lo que él haga va a ser prosperado. Dice, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. O sea, no va a ser un hacedor de la justicia, va a violar leyes. Va a destruir a muchos sin avisar, cruel, implacable. Y no esperen un anticristo con cuernos y cola. Va a ser un hombre, va a ser un ser humano que va a tener un gobierno, una autoridad para gobernar. Dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Se va a levantar contra el Rey de Reyes, Señor de Señores. Se va a levantar contra la iglesia. Va a dar 3 años y medio de paz, con una sagacidad tan tremenda, pero los otros 3 años y medio va a ser de tribulación. Y desgraciadamente, estos tiempos se están viendo cercas. Va a promover la apostasía, va a tratar de seducir. ¿Qué es lo que va a hacer? A través de introducirse en la misma iglesia, en la misma doctrina. El diablo no le tiene miedo a que prediques la palabra. Lo que le tiene miedo es al poder del Espíritu Santo que está en ti. Porque si damos un mal testimonio, aunque prediquemos, somos como címbalo que retiñe, dice. O sea, nuestra palabra la palabra de Dios no va a hacer efecto en una persona que no está bien. Entonces va a introducirse de tal manera a la sana doctrina, a la iglesia, a tratar de seducir, a traer tibieza, a decir, tú puedes hacer esto, no hay problema. El Dios de aquellos es el mismo Dios, todos adoramos al mismo Dios de diferente forma, pero es el mismo Dios. No, nosotros no podemos quitarle las hojas a la Biblia. No podemos estar siendo ignorantes de la Escritura. Dice, con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto. Entonces, si es con lisonjas que va a seducir a los violadores del pacto, entonces quiere decir que va a usar estrategias para aquellos que hicieron un pacto con Dios. Dice, mira bien, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios, y fíjate cómo viene la D mayúscula, está hablando de un Dios poderoso. Cuando tú ves en la escritura la D minúscula, está hablando de un Dios menor, un Dios perecedero, un espíritu inmundo. Entonces, cuando tú ves que sin punto antes de la D tiene una D mayúscula, bueno, estamos hablando del Dios verdadero, ¿sí? Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia se levantará a enseñar. Que la iglesia va a estar predicando la palabra. Y este sistema que se va a levantar dice que va a seducir para que la palabra no sea sana. Una misma palabra salida de la boca de Dios se puede tergiversar. Entonces dice, pero los sabios del pueblo instruirán a muchos. Quiere decir que hay un pueblo aparte que va a instruir en la palabra de Dios. ¿Quiénes van a ser estos sabios? Es la iglesia, una iglesia preparada, una iglesia conocedora, una iglesia que da testimonio del amor, de la benignidad, de la templanza, de la humildad. Una iglesia que va a aguantar persecución, una iglesia que va a aguantar la crítica. Una iglesia, nosotros vemos constantemente cómo se critica a pastores, cómo se hacen videos en contra de gente que adora a Dios con sus cantos. No nos toca a nosotros juzgar. Hay un Dios verdadero que es el que nos va a juzgar.
Entonces, cuando nosotros apuntamos al del frente, estamos apuntando con 3 dedos hacia nuestro cuerpo y uno a la cabeza. Entonces, no podemos nosotros. Una cosa es, muchos dicen, pero tenemos que juzgar por la sana doctrina. Claro, instrúyete con la palabra y promueve el amor. Y conociendo la palabra, es como te vas a levantar como ese pueblo santo para enseñar, no con crítica y con juicio, porque el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Dice que el que esté firme mire que no caiga. Entonces, cuando el Señor venga, que nos encuentre fieles, ganando almas, no dividiéndolas. Entonces, esta es una obra del enemigo. Esta va a ser una obra y un trabajo que va a hacer el anticristo. Pues vamos a, como ya vimos cómo va a promover la apostasía. Gente de fe que se va a apartar. Apostasía no es creí en Dios y me fui. No, eso no es apostasía. Apostasía es creer que Jesús ya vino y negar la fe. Decir, no, claro que no, no va, yo, a eso me enseñaron, pero me lo enseñaron mal. Esa es apostasía. Que lo que aprendiste después lo niegas como que no es verdad. Entonces, pues va a promover la apostasía. También tendrá puesto político, ya les mencioné, va a ser un gobernante tremendo. De un gobierno será aborrecedor de Dios, perseguidor de Dios. A ver, pero ¿cómo puede perseguir a Dios? ¿De qué forma? Persiguiendo a los santos, persiguiendo a los suyos. Y te quiero decir, santo no quiere decir que eres perfecto y trae la aureola acá arriba, ¿eh? Santo significa apartado. Y cuando la Biblia habla de santo, dice a los apartados. Yo tenía una vida donde tomaba, donde fumaba, donde hice tantas cosas. Lo que menos conocía era la escritura, lo que menos conocía era la Biblia. Ir a misa, pues, te voy a decir, me decía católica, pero no me paraba en la iglesia. Esa no es una una fe ferviente. Eso no es una vida apartada. Yo recuerdo que tenía una amiga que decía, me voy a ir a misa y dejé mientras las botellas de cerveza en el refrigerador para cuando salga. Dios quiere gente apartada. Entonces, santo es apartado. Vamos a ver qué dice acerca de su puesto político y cómo va a ser aborrecedor de Dios, ¿sí? Dice Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios, fíjense bien, con D mayúscula, de los dioses, hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Contra Dios hablará maravillas, hablará contra él, pero la gente va a maravillarse. ¿Es verdad dónde está Dios? ¿Es verdad dónde está el Señor? A ver, ahora con esta peste, ¿por qué tantos muertos? A ver, ¿por qué tantos niños muertos, asesinados? Son niños que de antemano están sufriendo y no es porque Dios los mandó matar. Pero nos olvidamos que hay una maldad en el hombre que no se hace responsable y hace responsable a Dios. De esto se encarga el anticristo, de endurecer el corazón de la gente. A ver, cómo mandó matar, cómo mandaba a Abraham a que sacrificara a su hijo, porque esa es una de las cosas que el sistema anticristo enseña. Un Dios cruel, asesino. Muchos dicen, soy ateo, gracias a Dios, ¿no? Pero no hay ateo que no esté amargado. Dios es real. Este anticristo tendrá un gobierno, tendrá el poder en su mano para hacer con las leyes lo que se le plazca. Aparte, otra de sus características, ya vimos que va a ser cruel, soberbio, que va a promover la apostasía, que va a ser aborrecedor de Dios, pero también va a ser homosexual.
Y va a ser un sistema, al tener un gobierno, va a ser un sistema que va a empezar a soltar los permisos para que se casen. Dios no aborrece al homosexual. Simplemente sabe en realidad que este es un método de engaño, un sistema a través del daño, del abuso sexual. Hay quienes dicen, es que yo nací así. Pues te tengo buenas noticias porque en Cristo se puede nacer de nuevo. Y hay testimonios de hombres que volvieron a su identidad de hombre, casados ya y con hijos. Hay un testimonio en YouTube, lo puedes buscar. Hay muchos. Pero hay uno que dice que cuando llegó a Jesús fue primeramente sin ganas de saber nada de Dios. Pero eran tantos los problemas que tenía que lo invitaron y fue. Cuando él despertó dijo, ¿qué hice con mi cuerpo? Al haberse operado, ¿qué hice con mi cuerpo? Y él hoy predica el evangelio. Entonces, yo quiero hablarte de esto, de que será homosexual. Vamos a ver, con la Biblia. Les digo, todo lo que tengamos ahí, lo que tengamos por conocer, que esté con base bíblica, ¿sí? Entonces, Daniel 11:37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Quiere decir que sus padres, vemos nuevamente la D mayúscula, van a ser creyentes. Dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. No hará caso del amor de las mujeres. ¿Cómo lo toman ustedes? Un hombre que no va a tener interés en el amor de las mujeres, no va a tener interés en enamorarse, que infringe aún los mandamientos en el hogar y la fe de sus padres. ¿Estamos lejos o cerca de la aparición del anticristo? ¿Cómo estamos? ¿Serán ya los tiempos? Esos tiempos que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sería el fin de los tiempos? Yo creo que estamos ya en esos tiempos. El anticristo ha venido preparando corazones, la niñez. Hoy un niño ve más homicidios que nada en películas. Hoy un niño tiene el mismo pensamiento que la niñez pasada. Y te estoy hablando de una niñez de hace 10 años. Los tiempos están cambiando, la maldad está aumentando, las señales se están viendo. Nada más te hablé de unas señales, unas cuantas. Pero él será derrotado. Es por eso tan importante que conozcamos, que nos acerquemos a conocer. Es tan importante que veamos que nuestros hijos necesitan realmente conocer a Dios. Dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando los transgresores lleguen a su colmo. ¿Serán los tiempos ya? ¿No se ha llegado al colmo con tanta maldad? Tenemos un COVID-19 que no salió nada más de un animal que fue creado. ¿Por qué tiene el HIV? ¿Por qué tiene...? Yo estuve estudiando y digo, esto fue creado. No digo ni que lo promovieron para acabarse entre naciones, que puede ser, no voy a hablar de eso. Pero Dios formó el COVID, ¿o fue el hombre? El pleito, las guerras, ¿Dios las formó? ¿Acaso Dios hizo al hombre para eso? Las armas, ¿Dios las hizo? La pornografía, ¿Dios la inventó? Los antros, el secuestro de personas, ¿fue Dios? Dios no fue. Es de gente con maldad. Y a él
se le llama el príncipe de este siglo. ¿Por qué? Porque dice que cegó el entendimiento de muchos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. El propósito del anticristo es que no llegue la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué ese plan? ¿Por qué tendrá él este interés de que no llegue la luz? Porque a quien le llega la luz, a quien le llega la palabra, Cristo vino por todo aquello que se había perdido. Y Él viene, dice, que a matar, a hurtar y a destruir. Él mata. Él roba tus bendiciones, mata tus sueños y destruye vidas. A través de la pornografía, a través de las adicciones. Por eso muchos somos testigos que Dios nos sacó del alcoholismo, de las adicciones. A otros de la prostitución, del homosexualismo. Testimonio hay. Por eso es que Él quiere que el hombre endurezca su corazón. Porque donde hay maldad, Dios no puede estar. Los planes son llevarte con Él. Porque Él sabe que le espera el lago de fuego. Ya estaremos hablando de eso. Hoy te comparto esta palabra y te digo, tú hoy puedes ser parte del pueblo de Dios. Ese pueblo que va a vencer. Ese pueblo al que se le va a entregar el gobierno para destruir al anticristo. Hoy hay gente enseñando en internet y donde quiera hay palabra. Ya no hay excusa. Porque dice el Señor que cuando esté la predicación en todo el mundo, entonces será el fin. ¿Por qué? Porque Dios está dando oportunidad para llegar al corazón y a las vidas. Te voy a dejar un próximo video y te invito a ver la segunda parte. Esa segunda parte que habla del fin de la economía, del tumbar la economía, cómo va a trabajar ahí. Así que, bueno, soy la pastora Lumecina y es un gusto y una bendición poder compartirte y espero que estés pronto buscando la segunda parte. Dios te bendiga.